Hola, hola, ¿sí me escuchan? Buenos días, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. Miriam, buenas tardes. ¿Cómo estás? Creo que no se escuchó tu audio. No la escucho. ¿Tú la escuchas, Bárbara? Perdón. No, No, ¿verdad? Es Ahora que sí son que. audífonos, pero ya. Bueno. Bueno, pues primero que nada les quiero agradecer que estén conectadas. Ya sé que por el internet a veces sí es difícil y pues es muy difícil ponerse de acuerdo, pero pues yo creo que con un poco de esfuerzo pues ya estamos aquí. Y bueno, yo les voy a dar un tema. Este tema lo pensé principalmente en ustedes porque como están estudiando psicología, quiero creer que les va a ayudar un poco y a lo mejor ya tienen un poco de conocimiento, pero pues no está de más enseñarles un poco para reforzar lo que es este tema. Y voy a empezar a compartir una pequeña presentación que les preparé. ¿Sí la pueden visualizar? Sí, ya se ve. Bueno, gracias. Pues bueno, yo les voy a hablar de lo que son las emociones básicas y sus funciones. Bueno, primero quise introducir esta frase que me gustó mucho, que dice que las emociones son contagiosas. Todos lo conocemos por experiencia. Después de un buen café con un amigo te sientes bien. Cuando te toca un recepcionista mal educado en una tienda te vas sintiéndote mal. Y pues yo creo que eso es bastante obvio, ¿no? Porque dependiendo de la gente con la que frecuentes, pues es como va a estar tu estado de ánimo. Y bueno, aquí quiero empezar con unas preguntas generales para ustedes. Quisiera que me compartieran lo que ustedes piensan. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué entienden por emociones? Pues como ya lo habíamos visto, ¿no? Las emociones son las sustancias químicas que se encuentran en el cerebro. Y con cuáles emociones conoces, pues sería la tristeza, el enojo, que diríamos que son como las más básicas, el miedo, y pues nos sirven para qué, pues como son parte de nosotros, pues es entendible, ¿no? Que nosotros las aprendamos a sentir y pues es lo que nos hace estar vivos, ¿no? Sí, muy bien. Bárbara, ¿alguna aporte que nos quieras dar? sí que las emociones son instantáneas, no las Ok, podemos controlar. ok, muy bien. Y bueno, acá tenemos lo que son las 6 emociones básicas generales, que son la sorpresa principalmente, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Bueno, acá
quise encontrar unas definiciones de lo que son las emociones. Dice que las emociones cumplen un papel muy importante, nos ayudan a dirigir nuestra conducta y a actuar rápidamente. Estas 6 emociones básicas aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona con independencia del contexto en el que se desarrolle. Estas son procesos relacionados con la evolución y la adaptación, las cuales tienen un sustrato neural innato, universal y un estado afectivo que podríamos llamar sentimiento asociado característico. Bueno, acá, como ya lo había mencionado Miriam, pues estas son las que se encuentran en el cerebro, son sustancias químicas, y igual como lo decía Bárbara, pues a veces hay ocasiones que no las podemos controlar. Las emociones básicas. Acá nos dice que fue durante la década de 1970 cuando el psicólogo Paul Ekman identificó 6 emociones básicas. Cabe decir que estudios recientes como el publicado en la revista Proceedings of National Academy of Sciences nos revela que existirían hasta 27 subtipos de emociones. Paul Ekman identificó 6 emociones básicas y prácticamente universales en todas las culturas. Bueno, aquí nos vamos a enfocar en lo que son las 6 emociones básicas, que son las que ya había mencionado, pero realmente existen, pues, como nos dice, hasta 27 subtipos. Es que en este caso, cuando mezclamos un sentimiento con un pensamiento, es cuando se crea otro tipo de sensación, por decirlo así. Bueno, aquí vamos a empezar aquí les empezaré a explicar lo que es cada una de las emociones. Y bueno, aquí me gustaría que entre los tres hiciéramos, perdón, entre los presentes hiciéramos un ejercicio en que yo voy a explicar esta emoción y posteriormente les daré un ejemplo. Y igual me gustaría que ustedes también me dieran algún ejemplo de ella, de alguna experiencia que hayan tenido con esta emoción. Pues dice que la sorpresa se puede definir como una reacción causada por algo imprevisto, novedoso o extraño. Es decir, cuando aparece un estímulo que el sujeto no contempla en sus previsiones o esquemas. La vivencia subjetiva que la acompaña es una sensación de incertidumbre junto a un estado en el que la persona tiene la sensación de tener la mente en blanco. Nos encontramos con una desaceleración de la frecuencia cardíaca y un aumento del tono muscular y la amplitud respiratoria. Además aparece un tono de voz alto junto a vocalizaciones espontáneas. La función, que aquí la función de la sorpresa sería vaciar la mente de trabajo de toda actividad residual para hacer frente al estímulo imprevisto. Este estado activa los procesos atencionales junto con la conducta de exploración y la curiosidad. Bueno, pues acá nos quiere decir que el objetivo principal de esta emoción es, por ejemplo, si estamos atendiendo a varios estímulos y si algo nos, por decirlo así, capta nuestra atención, sería dejar todo lo que estamos haciendo para dirigirnos exactamente a ese estímulo. Y pues bueno, en mi caso, algún ejemplo que les podría dar de la sorpresa sería cuando estaba pues yo en mi casa, estaba haciendo el quehacer y pues de repente escuché un ruido muy fuerte que procedía del lavadero. Y pues yo lo que hice fue brincar, me asusté y pues salí y vi que en efecto se había caído un plato, pero realmente ese fue un acontecimiento que no esperaba pues en ese momento. Y mi reacción fue brincar y asustarme. Bueno, me gustaría que me compartieran alguna experiencia que hayan tenido con respecto a la sorpresa en su vida o en sus días. Bueno, pues sería cuando de repente ves a una persona que no habías visto desde hace años
y pues sientes una sorpresa porque no te esperabas ver a esa persona de nuevo. Exacto. Muy bien. Miriam, ¿algún ejemplo que te haya sucedido? Pues sí, es igual más o menos a lo que decía Bárbara, ¿no? Pues tú estás, por ejemplo, a mí me pasa cuando vienen mis hermanas, ¿no? Pues yo hablo con ellas, pero pues de repente llegan y es como de, pues no me avisaste y te genera así como sorpresa, pero pues te da gusto. Exacto. Sí, bueno, acá la sorpresa no siempre va a ser, como en mi caso, miedo o susto. También puede generar alegría, como en tu caso, Miriam, que dices que de tus hermanas, pues no es algo que no te lo esperas y pues se siente una satisfacción muy, muy grande. Y bueno, pasemos a la siguiente emoción, que es el asco. Este se caracteriza por una sensación de repulsión o evitación ante la posibilidad real o imaginaria de ingerir una sustancia nociva que tenga propiedades contaminantes. La sensación subjetiva es un gran desagrado y de una marcada aversión al estímulo elicitador. Los síntomas. Algunos síntomas podrían ser los efectos fisiológicos centrales, son la aparición de diversos malestares gastrointestinales, acompañadas de náuseas. Observamos un aumento general de la activación visible a través del aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, conductancia de la piel y tensión muscular. La función de esta emoción cumple una función adaptativa que cumple el asco, es rechazar todos aquellos estímulos que pueden provocar una intoxicación. Es una de las más importantes en el ser humano y que evolucionó para facilitar la prevención de enfermedades infecciosas. Bueno, esta emoción, pues más que nada su función o su objetivo es que protegernos a la hora de consumir algún alimento principalmente que este puede afectar nuestra salud. Pues bueno, en mi caso, algún ejemplo que les podría poner es cuando es un día que iba a tomar leche con cereal, pues ya la leche estaba caducada, entonces al momento de abrir la tapa, pues despidió un olor muy desagradable. Y pues este olor desagradable hizo que, así como las imágenes que se está presentando en la diapositiva, pues sí, se más o menos una cara así. Y sí sentí como una sensación en el estómago de querer vomitar y pues al final de cuentas no, terminé por dejarlo a un lado. Y pues en este caso, algún ejemplo que ustedes nos puedan dar del asco. Pues en mi caso es cuando trato de comer el jitomate que no me gusta, también me provoca asco. Ok. Miri. Bueno, aquí nos escribió Denise. Dice que cuando no quiere comer algo que no le gusta. Bueno, es que les comento que Denise es ajena a nosotros y pues como que le da un poco de pena participar y pues es entendible porque, pues bueno, yo poniéndome en su lugar de ella sí me sentiría como que tal vez incómodo estar en un lugar donde no me conocen y pues bueno, queremos nomás invitarla a que escuche todas nuestras participaciones que estemos aportando a la clase. Igual se lo agradecemos que esté conectada con nosotros. Bueno, seguiremos con la siguiente emoción. Esta nos dice que es el miedo.
Es un estado emocional negativo o aversivo con una activación muy elevada que incita la evitación y el escape de situaciones peligrosas. La vivencia de la misma es una sensación de gran tensión junto a una preocupación por tu propia seguridad y salud. Algunos síntomas que puede presentar es la elevación rápida de la activación y una preparación para la huida. La activación cardíaca se dispara y la actividad respiratoria se acelera, produciendo una respiración superficial y regular. La función de esta emoción nos dice que el miedo es un legado evolutivo que tiene un valor de supervivencia obvio. No es útil para preparar el cuerpo y producir conductas de huida o afrontamiento ante estímulos potencialmente peligrosos. Facilita el aprendizaje de nuevas respuestas que apartan a la persona del peligro. Y bueno, esto sí es muy importante porque, bueno, como lo dice, genera un aprendizaje. Es decir, cuando te encuentras con este estímulo o bueno, por decirlo, estímulo, pues ya a futuro lo vas a tratar de evitar para que igual no tiente con tu integridad, por así decirlo. Y pues un ejemplo que yo les puedo compartir es que todavía me acuerdo, cuando estaba chiquito tenía como 8 años. Entonces, yo solía jugar con mis primos ahí en la colonia. Jugábamos con las bicis. Y entonces una vez llegó un señor y nos dijo que si queríamos echar unas carreritas. Y el que perdiera, pues no sé qué le iba a hacer el señor. O sea, nos estaba amenazando y pues a mí me dio tanto miedo que pedaleé tan duro que pasé por una piedra y me volteó. Y entonces tanto fue mi miedo que me paré y pues seguí pedaleando, ni siquiera sentí el dolor, porque como lo dice, pues es una reacción de huida ante un peligro que esté atentando con tu vida. ¿Y algún ejemplo que ustedes nos quieran compartir? Pues sí, como igual dices, ¿no? Nos ayuda como a prevenir. En mi caso, pues cuando sales sola a la calle vas con miedo, ¿no? Y pues por lo tanto tomas varias medidas, o sea, caminas más rápido por lugares donde no estén, lugares que no sean tan solitarios. Bueno, y en mi caso sería que yo le tengo miedo a los roedores, porque en una ocasión se subió uno y desde ahí le empecé como a tener mucho miedo. Sí. Bueno, es que acá también podría ser subjetivo, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que nos da Miriam, pues sí he notado que las personas que tienen más miedo son las mujeres principalmente, más que nada pues el tipo de sociedad que hay aquí en México, pues como que sí las mujeres son las que están más en riesgo. Bueno, obviamente los hombres también, pero pues sí es un gran número las mujeres y pues, a veces es preocupante, ¿no? Y luego sí me pongo en lugar de ellas de que ya les da miedo hasta de, no sé, salir a comprar porque no sabes qué pelajustán se les va a aparecer y las vaya a ofender. Y pues también como dice Bárbara, pues sí hay animales que ciertas personas le tienen más miedo, por ejemplo, a los ratones, las cucarachas. En mi caso, pues yo le tengo miedo a los perros. Cuando paso en la bici y me empiezan a ladrar, pues me da un miedo que ahí es indescriptible. Pero bueno, sigamos con la presentación. Después sigue lo que es la tristeza. ¿Qué es? Esta se caracteriza por un decaimiento del estado de ánimo y una reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual. A pesar de la mala fama que tiene esta emoción, cumple funciones igual o más importantes incluso que el resto de emociones básicas. Los síntomas son baja el nivel de actividad con el objetivo de economizar recursos y evitar que hagamos esfuerzos innecesarios. Actuar en situaciones donde el sujeto se encuentra
impotente o no puede llevar a cabo ninguna actuación directa para solucionar aquello que le apena. Enterarnos de la pérdida de una relación que hayamos establecido, ya sea con una persona, animal o cosa. Y bueno, en términos generales, pues nos dice que la tristeza, pues es uno de los sentimientos, de las emociones, perdón, más duras, por decirlo así, más difíciles de experimentar, pero pues como lo hemos estado viendo, pues tiene también su función. Y pues algún ejemplo que les podría dar, bueno, en mi caso, he tenido mascotas y cuando se mueren, pues siempre ha sido mi reacción de llorar, a veces hasta bueno, no desconsoladamente, pero más que una persona promedio sí, porque veo que otras personas como que se aguantan más y en mi caso pues no, sí es pues la pérdida de una mascota sí es para mí un golpe muy fuerte y pues incluso en ese día pues no me siento ganas ni siquiera de hacer algo porque pues, literalmente mi cuerpo pues como que no se siente con la energía necesaria. Y pues ustedes algún ejemplo que tengan, una experiencia con la tristeza. Pues desde el año pasado, cuando perdí a una de mis mejores amigas, por ahí sentí que lo recuerdo, pues tengo el mismo sentimiento. Ay, creo que ya se cortó, no sé si me escuchas bien, Bárbara. Sí, Porque bueno, es que ahorita como que hablaste un poquito, pero se cortó. No sé si sea mi internet o... ¿quieres que lo repita? Sí, por favor, para que te podamos escuchar bien. Bueno, fue cuando el año pasado perdí a una de mis mejores amigas. Pues ahí sentía como si quisiera llorar. Sí, bueno, y tenemos, bueno, a nosotros o a muchas familias, no sé si sea el caso de ustedes, que nos dicen que no llores, ¿no? O por ejemplo, a nosotros como hombres nos dicen, no llores porque los hombres no lloran. Ser hombre, digo, llorar es sinónimo pues de ser débil o ser vulnerable, pero como dicen los expertos en psicología o los psicólogos, pues hay que llorar, hay que expresar esta emoción. O sea, si tú tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de no hacer nada, pues no hagas nada, porque luego dicen, pues sal a tomar o sal a hacer ejercicio. A lo mejor sí te ayuda en ese momento, pero la carga de tristeza se va a ir acumulando, se va a ir acumulando. Entonces lo que va a hacer que al final, pues, sea algo que no vas a poder controlar. Y sin embargo, si tú lo expresas, entonces esto va a hacer o sea, sí va a ser doloroso, pero no va a ser tan duradero que si lo estuvieras reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo. Y todavía no se conecta Miriam, creo. Bueno, esperamos unos minutos más para que podamos seguir. Sí. Gracias, Bárbara.
Bueno, ya vemos que está Miriam. Creo que tiene problemas con su internet. Y bueno, como les había dicho hace rato, pues esto de el internet, pues a veces no es que nosotros queramos, sino que las conexiones a veces no son muy eficientes y ahorita por lo mismo del tiempo de lluvias, pues también como que falla un poquito. Pero bueno, trataremos de Sí, seguir de aquí. hecho estoy afuera de mi casa. Sí, es lo que veo, estás ahí como que en el patio, pero está bien. Sí. Ahora sí que te esfuerzas por estar en la clase, por participar y pues eso se agradece. Bueno, continuemos con... todavía se ve mi presentación, perdón. No, A ver, dejen compartir de nuevo. Y ahora ya se verá. sí, Sí, creo que ya. Ok, bueno, seguimos. Estábamos por decir lo que es la ira. Dice, ¿qué es? Es un sentimiento que emerge cuando la persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración o que le resultan aversivas. La vivencia que surge de la misma se caracteriza como desagradable, junto a una sensación de tensión que nos anima a actuar. Síntomas. Vemos en el cuerpo un aumento excesivo de la activación y una preparación para la acción. Observamos un aumento de la actividad cardíaca, el tono muscular y la amplitud respiratoria. Un aumento significativo de la adrenalina en sangre, que a su vez aumentará la tensión cognitiva. La función de esta emoción de la ira tiene una función evolutiva clara, nos dota de los recursos necesarios para hacer frente a una situación frustrante. Cuando tenemos que hacer frente a un peligro o superar un reto, ese gasto de recursos para aumentar la activación nos ayuda a lograr el éxito. Bueno, a veces nosotros catalogamos como la ira algo desagradable y que a veces incluso decimos que no deseamos tenerla más, pero pues realmente esta nos funciona porque pues nos ayuda a poner límites a incluso pues nuestro cuerpo. Hay ocasiones que los, como acá nos dice que el tono muscular se amplía y esto nos va a dar como que una protección. Y bueno, algún ejemplo que les podría dar fue, pues cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, un niño me
me molestaba. Y entonces, pues yo no le decía nada, ¿no? Entonces llegó un momento donde, pues yo exploté. Yo tenía como 8 años, no recuerdo muy bien, iba en la primaria. Entonces me estaba molestando ese niño y ya, no recuerdo la verdad qué me estaba haciendo, pues, yo volteo, pues que le agarro la cabeza y le agarro los cabellos y le empecé a sacudir, pero esa fue una reacción como de protección para defenderme, porque pues sí, ya sentía que se había pasado de la raya. Y pues alguna experiencia que ustedes quieran compartir con esta emoción de la ira. Creo que no se escucha tu audio, Miriam. Bueno, se ve tu micrófono abierto, pero no sé si estés hablando, Miriam. Bueno, creo que hay problemas técnicos con el micrófono de Miri. Bárbara, ¿alguna experiencia que nos quieras contar sobre la ira? Pues es cuando, por ejemplo, no me sale algo o no consigo lo que quiero, no mucho. Y bueno, también es algo que, como a ti, me pasa, que en ocasiones soy impaciente y de que quiero lograr algo y no puedo y te desesperas. Luego hasta empiezas a manotear o no sé, cualquier cosa. Pero bueno. Después tenemos a la alegría. Yo creo que este es el mejor de todas las emociones. Dice que de todas las emociones básicas, quizá la más positiva, está asociada de manera directa con el placer y la felicidad. Esta aparece, por ejemplo, en respuesta a la resolución de alguna meta personal. Los síntomas. A nivel fisiológico nos encontramos con un aumento de la tasa cardíaca y un mayor ritmo cardíaco, perdón, ritmo respiratorio. Además, en la química cerebral nos encontramos con una mayor liberación de endorfinas y dopamina. Bueno, estos son neurotransmisores, lo que son las endorfinas y dopaminas, que son encargadas de el placer o de la felicidad, que te hacen sentir pleno y satisfecho. La función. Esta sirve de recompensa para aquellas conductas beneficiosas para uno mismo. Cuando realizamos una acción que satisface una meta es cuando se dispara la alegría y gracias a ello esa conducta se repetirá para volver a vivir esa sensación de placer. O sea que cuando nos pase alguna sensación buena o agradable, pues automáticamente nosotros estaremos constantemente buscando esa sensación. Y pues en mi caso, por ejemplo, algo que hago pues seguido, 2 veces a la semana, pues yo hago ejercicio y al concluir mi rutina, por decirlo así, pues me da una sensación de bienestar, de placer. Esto es porque las endorfinas y la dopamina se estimulan, se activan en el cerebro, lo que hace que me sienta pues pleno, satisfecho. Por ejemplo, si tengo alguna preocupación que en ese momento tenía, pues ya no es tan, ya no es tan fuerte.
después de haber hecho ejercicio. Y pues alguna experiencia de alegría que me quieran compartir. Pues es cuando juego básquetbol, que es lo que me gusta, pues me siento muy feliz, siento que me libero de una carga. Sí, exacto. Bueno, es que dicen que el deporte es muy bueno para, no solo para el cuerpo, sino también para la salud mental. Te previene de muchas cosas, no sé, depresión, ansiedad. Muy bien, Bárbara. Miriam, ¿algún ejemplo? Pues esto a mí me pasa cuando estoy con mis amigas, con mis primos. De hecho, pues por los tiempos de la pandemia, pues es como que no se pueden reunir, pero cuando se da la oportunidad, pues sí te sientes así como con esa alegría. Sí, ¿no? Incluso cuando se llegan a despedir, hasta sientes como que cierta tristeza, ¿no? De que pues ya no vas a saber cuándo las vas a volver a ver a tus amigas. Y pues sí, bueno, es una buena señal porque esto te indica que la pasaste bien con tus amigas y que va a ser una experiencia que repetirías más seguido. Y bueno, en conclusión, para concluir, sean de valencia positiva, negativa o neutra, lo cierto es que las 6 emociones cumplen con funciones que favorecen nuestra supervivencia. Por otro lado, también entrañan el peligro por su intensidad de hacerse con el dominio de nuestra conducta. Es en estos casos, es cuando la regulación emocional es especialmente importante, ya que es ella la que puede apartar lo negativo de este secuestro emocional de nuestro timón vital. Ya como último tenemos que las emociones, las 6 emociones básicas favorecen nuestra supervivencia. Pues bueno, lo que les puedo decir es que las emociones no son algo sencillo, no es algo que se nos dio de la noche a la mañana, sino que fue un proceso muy largo de evolución de miles de años, donde, pues bueno, en esta imagen vemos a una persona desde la prehistoria, entonces nos quiere decir que desde ahí se han estado forjando estas emociones con el objetivo de brindarnos una supervivencia, de alejarnos del peligro para no dañar nuestra integridad. Y bueno, no solo para huir, sino también para hacer frente a una situación que nos provoque malestar, que en este caso es el enojo. Porque pues también si no tuviéramos enojo sería algo muy, pues principalmente no podríamos ponerle a lo mejor límites a las personas, eh, pues harían, no sé, harían lo que ellos quisieran sobre nosotros sin que nosotros pudiéramos ponerles un alto. Y la tristeza, pues en este caso nos ayuda como, bueno, yo desde mi punto de vista, como una reflexión para que esto nos ayudará a tomar una decisión en el futuro para hacer las cosas de una mejor forma. Y pues en el caso de la alegría, pues esta es la que todos nos gustaría tener, ¿no? Incluso hay hasta libros que se han escrito para cómo lograr la felicidad y pues a veces pensamos que la felicidad está en cosas materiales, en cosas que tenemos que perseguir, que un auto, una mejor pareja, o bajar de peso, subir de peso. Y pues cuando realmente la felicidad pues está en todas partes, ¿no? La felicidad la llevamos adentro. Solo es cosa de que, pues, de aprender a valorar aquellas cosas sencillas antes de que pues sea demasiado tarde, ¿no? Ya nos arrepintamos después. Y pues bueno, por esto sería todo de mi parte. Em,
Y bueno, de manera rápida, me gustaría que me pudieran contestar estas preguntas sobre lo que opinan. Bueno, la primera nos dice, ¿qué pasaría si no pudiera controlar mis emociones? Con lo que pudieron aprender o con lo que ya sabían, ¿qué pasaría si no pudiera controlar mis emociones? ¿Alguien que me pueda responder? Pues todo el tiempo estuvieran de mal humor o no se pudieran comunicar con las demás personas, no pudieran vivir en la sociedad, porque no se llevarían o no tuvieran un control de todas las personas que están alrededor tuyo. Exacto, sí, muy bien. Bueno, en la segunda pregunta dice, ¿qué me llevo de aprendizaje de esta clase? Pues como ya vimos, ¿no? Las emociones que son con las que vivimos día tras día y pues estas desencadenan sentimientos, ¿no? Aquí lo importante es aprender a diferenciarlos y a identificarlos. Exacto. Bueno, como tú dices, hay que aprender a diferenciarlos. Incluso hay, creo que libros que tratan de la inteligencia emocional, sobre cómo es estar más consciente de tus emociones y cómo no dejar que ellas te dominen. O sea, es una información muy vasta que podemos indagar. Bueno, y por último, ¿cómo lo podrían aplicar en su vida diaria, esto de saber manejar emociones? ¿O en qué situaciones me podrían decir que ustedes pueden controlarse mejor? Pues ya como son más como el enojo, como ya te decía que cuando no me sale algo, me enojo, como hacer para que ya no pase eso, para que sea mínima la emoción de la ira y me pueda controlar más. Sí, muy bien. Bueno, en este caso a lo mejor te provoca un malestar, ¿no? Que en lugar de arreglar las cosas, pues más empeoran. Y como dices, pues puedes hacer algo para hacerlas algo de la mejor manera posible y pues que ya no te afecte tanto. Miriam, ¿cómo aplicarías tú el manejo de tus emociones en la vida diaria? Pues más que aplicarlo sería aprender de ellas, ¿no? Porque pues es con lo que estamos, con las emociones que nos encontramos día a día y pues debemos de, sobre todo, sentirlas, ¿no? Porque pues si están ahí es por algo, porque necesitamos sacar algo o así. Sí, exacto, muy bien. Y bueno, pues muchos tenemos a lo mejor el mal hábito de reprimir las emociones en lugar de aceptarlas, enfrentarlas, reconocerlas y darle, como dicen los psicólogos, ponerle una etiqueta de un nombre a la emoción y cómo me está afectando. Y entonces hacer un plan de trabajo pues para en lugar de evitar, mejor hacer algo para estar mejor. Y bueno, pues eso sería todo. Les agradezco mucho su atención, su tiempo de haberse conectado. Yo creo que a lo mejor no fue el mejor trabajo, ¿no? Que hayan visto, pero pues este trabajo lo hice pensando en ustedes, que son estudiantes en psicología y pues espero que esto les haya servido y lo puedan aplicar en su futuro. Y pues muchas gracias de nuevo por haber estado conectado. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias.